Este episodio está patrocinado por Nanay, repostería tradicional y vegana hecha de forma artesanal. ¿Sí viste mi secadero de marihuana? No, ¿No te olió mucho marihuana cuando entraste acá? estaba pensando en las del gallo. Oye, ¿será que esa es la alarma de mi carro? Creo que es mi estómago. Pasemos por este protocolo clichésudo. Gracias a ti por venir, de veras. Eres el primer invitado, además. Esto es histórico. O lo será. Esperemos que lo sea. Cuando este podcast tenga las dimensiones que planeo, serás el primer invitado del podcast. Los va a tener porque yo sé tu potencial y todo lo que vas a explorar del universo de la gente. Y bueno, qué orgullo, felicitaciones por iniciar este proyecto. Sí, yo tal vez comenzar es lo más difícil. De veras que sí. Claro. En cualquier emprendimiento, en cualquier proyecto, ¿no? Vamos a empezar con un poco de psicología contemporánea barata de emprendimiento, que la hay tanto. Pero sí, quisiera decir que no crees que eso es el impedimento principal, el comenzar es lo que le cuesta a la gente más trabajo cuando van a hacer cualquier cosa. Por supuesto, y cuando uno quiere generar un hábito es lo más difícil. Pero un truco que he aprendido es el tema de pensar un poco en la resurrección. ¿Y qué quiere decir esto? Una de las enseñanzas que me ha traído este año 2020 es que yo cerraba muy mal mis ciclos. Entonces, para que cerrara un ciclo todo tenía que colapsar, básicamente. Y aprendí que no, que en realidad todo puede ser una espiral positiva y yo puedo decir, voy a cerrar este ciclo y voy a empezar algo similar para poder tener como esa fuerza para iniciar. Y empiezo ciclos mejor ahora. Entonces lo que te quiero decir es, se nota que este proyecto es algo que viene de muchas cosas que tú has hecho, entonces tienes de dónde agarrarte, y es un inicio muy llevadero porque no es forzado ni nada. Entonces yo creo que todo ese conocimiento del tema de producción, bueno, que te he visto trabajar mucho, se va a ver reflejado en el contenido de acá, ¿no? Muchas gracias. Bueno, quiero decir un par de cosas porque está muy interesante como ese, llamémosle arquetipo, casi que narrativo que estás proponiendo, lo de como que un ciclo termina cuando colapsa y después se reinicia otro ciclo. En primer lugar, tengo que decir, en mi caso, yo no vengo aquí a hablar de mí, pero en mi caso sí fue por un colapso. De pronto que después surgió este emprendimiento. Como que yo tuve una especie de crisis en algún momento y todo colapsó en todos los niveles. Cosa que en este momento, de nuevo, de una forma clichésudo, agradezco mucho. Sí. Ya del otro lado. Entonces sí, esto sí está como surgiendo de las cenizas. Lastimosamente no es tu caso de hacer un trampolín previo hacia el siguiente nivel de la espiral. Pero en muchos niveles puede serlo, porque no sé que haya colapsado en tu caso, pero lo que traes no es nuevo y no vienes de cero, sino... Hay una inercia en ciertos intentos creativos que después como que mutaron ahora en esto. Sí, y otra cosa que aprendí recientemente, estoy como muy envidiado este año con las energías y he tenido unas experiencias psicodélicas muy, muy fuertes. Pero, ¿desprovisto de la ayuda de sustancias o...? Sí. La verdad es que este año hice por primera vez DMT y en realidad yo, digamos, el tema tanto del alcohol como, no sé, de marihuana y las cosas que he probado por ahí, probé hace poco los hongos, descubrí que me fluyen si lo hago desde un espacio espiritual, como con una intención espiritual. Y me activan unas vainas increíbles. Entonces, afortunadamente, hasta este año pude hacer el DMT y me llevó a un lugar en el que sentí que renací. Como que me salió tanta energía que tenía dentro atrapada. Y te quería hablar de esos colapsos también. Estoy sintiendo muy fuerte la energía ahora y esto suena muy hippie, todo lo que quieras, pero... descubrí que uno en esa tristeza a veces tiene que bajar mucho, es a encontrar esa melancolía que es como una energía de tu alma, ¿sí? que a veces olvidas por tantas cosas que pasan alrededor. Y a veces la vida te lleva a que toques fondo solo para descubrir esa energía que te hace llorar, ¿sí? Que es la misma que es la que te hace reír, pero como en un momento diferente, pero es como esa misma energía. Y eso fue lo que sentí que salió con el DMT y pues...
digamos. En la oscuridad está el tesoro realmente. Esas son ideas antiguas de la travesía del héroe. Como el lugar que menos quieres ir es el lugar a donde más deberías ir para encontrar lo que estabas buscando y ese tipo de cosas como... Claro que sí, y el taoísmo también lo habla, el budismo mucho. Por ejemplo, el budismo dice que los budistas les parece chistoso que los occidentales le tengamos miedo a la oscuridad y al silencio y que le huyamos a la quietud. Y ellos dicen que ahí es donde uno encuentra su esencia. Bueno, digamos en ese par de oscuridad y silencio, yo sí tengo que decir que desde muy adolescente ya empecé a tener una fascinación por la oscuridad, que yo creo que después se canalizó de una forma muy concreta en el rock and roll, por ejemplo, en ciertas cosas así, ¿no? Hasta que encontré, sí, en ciertos gestos superficiales como vestirme de negro, la oscuridad en general. Pero el otro lado, el del silencio, ese sí creo que es aún más difícil. Porque aunque digamos una persona oscura en temperamento o en búsqueda, ¿sí? En oposición a una persona que más bien le rehúye a eso y trata de irse por la luz y no es para nada una oveja negra de su familia, ese tipo de personas. Listo, son muy diferentes en eso, pero creo que muy seguramente son iguales en siempre estar poseídos de una ansiedad. Porque yo creo que es mucho más difícil lo de ser un maestro del silencio que inclusive enfrentarse a la oscuridad. En el tipo de sociedad occidental en la que estamos, hay veces que se promociona la oscuridad bastante también. Sí. Como desde los 60 hasta ahora. Hoy en día, con este asunto de Lucifer, como más luciferino, se promociona la oscuridad, pero el asunto del silencio y la soledad, ese yo creo que es la propuesta más miedosa para todo el mundo, ¿no? Sí. Yo tuve la gran oportunidad hace, creo que fue un año, para Shivaratri, que es como el inicio del año en la India. Estuve en Bangalore en el ashram del arte de vivir, se llama la fundación. Y estuve justamente haciendo un curso que se llama el curso del silencio y son 2 semanas en silencio, completamente. ¿Lo lograste? No, fracasé un poco, además porque estaba en un país que no conocía y estaba descubriendo un montón de cosas locas, pero en general sí hubo unos... ¿Qué pasó? ¿Alguien estornudó y dijiste salud? ¿Qué fue lo que...? Pues es que hay que convivir y es una ciudadela y entonces... ¿Y tienes que estar en silencio con personas que te rodean constantemente? Y silencio tanto, claro, y vocal, durmiendo. Yo dormía con 4 chinos ahí en la habitación y 3 estábamos haciendo el tema del silencio. Pero entonces yo hablaba con mis colombianos que estaba allá así con señas, pero no, en realidad el tema del silencio era no comunicarse con nada. Y la filosofía detrás de eso es que en el hinduismo detrás del silencio están los secretos. Entonces tú tienes unas revelaciones si llegas a un punto de silencio absoluto y de concentración, sí. Y de hacer las prácticas que descubres secretos sobre ti. Y yo tuve una experiencia muy linda, sentí que se me iluminó el pecho allá y nunca me había pasado. Yo siento que yo siempre he andado encorvado y como con algún miedo, como con una energía bloqueada, y allá en un momento, no sin antes vomitar durante un día un montón de energía negativa. Yo maldije al mundo, es como si me hubieran metido una purga, pero todo esto es solo con ejercicios de respiración y cosas muy... Wow. Y después de esa limpieza, de todo eso que pasó en Shivaratri, sentí esa iluminación en el pecho y yo dije, jueputa. Y así una llave se abrió, una llave de luz. Sí, exacto. Sí, es como si hubiera habido una cosa tapada, sí. Un desagüe tapado y se llenó. Y de pronto, algo que quería decir rápidamente sobre este sentimiento del pecho es que uno mira como el animal que es el ser humano en comparación a los otros animales, y es muy inusual encontrar un animal que exponga el pecho, ¿cierto? Los animales van en 4 patas, etc. El ser humano sí tiene esa opción de exponer el pecho, y lo curioso es que cuando pensamos en una persona erguida, con los hombros hacia atrás, que muestra el pecho, es una actitud como guerrera, inclusive podría interpretarse como agresiva. Sin duda es un signo de confianza o autoconfianza, pero lo curioso es que
lleva consigo al mismo tiempo el hecho de que lo que estás haciendo es exponiendo tus órganos vulnerables, el corazón. Esto es un área muy vulnerable y lo que estás haciendo es exponerla al mundo. Sí. Entonces es al mismo tiempo ser vulnerable para ser fuerte o valiente. Es algo Me así. encanta lo que estás diciendo porque justamente, un mini paréntesis, desde ese momento hasta acá, todos estos años y meses han sido de una exploración que yo cada mes en las experiencias que he tenido digo, me iluminé como Buda, hueputa. Y no, el otro mes me pasa otra totalmente loca. Sí, sí. Entonces sí, es como un camino, no es un momento en el que uno diga, entendí muchas cosas, sino ha sido una cosa impresionante. Y me gusta que una de las cosas que he entendido es esa dualidad. Tú lo acabas de decir, el más fuerte, pero también el más vulnerable. Y de hecho he estudiado cosas tanto del cristianismo como, te digo, el hinduismo, de la cábala judía, en fin. Estudié un poco. Quisiera que me hablaras de cábala. Ahorita te hablo empezando de a obsesionarme increíble. Con él. Y entonces tenemos. Bueno, estudié un poco del tema de tantra, sexualidad. Y me enseñaron que como el chakra o la zona para los hombres de recibir energía es el pecho. Entonces, para las mujeres es el sexo y para los hombres es el pecho. Oh, wow. Y me di cuenta que hay mucho amor a mi alrededor de la gente que quiero y que me quiere, mi familia, mis amigos, que me llena mucho, mucho de amor y que yo estaba bloqueando eso, ¿sí? Porque estaba buscando otra cosa o tenía expectativas o no sé. Ahora siento que soy una persona muy centrada porque me lleno de ese amor de lo que tengo. Y es que lo siento porque lo siento, ya siento la energía. Y entonces esa luz en el pecho fue un poco eso, yo creo, como dejarme recibir esa energía. Es como si tú eres una nevera o eres un computador y no te conectan, jueputa, ¿sí? Entonces vives agotado y vives durmiendo todo el día porque tienes millones de tareas y te trasnochas y tienes que cumplir con esto y con lo otro. ¿Y de dónde sacas energía? Y uno dice, puta, no sé, estoy haciendo ejercicio y nada. Sí, pero entonces cuando te llenas de una energía como insaciable, entonces pues, ya. Entonces eso ha sido un poco la experiencia que he tenido con eso. Es muy difícil saber de qué se trata intelectualmente a saber de qué se trata realmente. Tú me estás diciendo por dónde lo buscamos, entonces, porque digamos, a mí me parece que ahorita tenemos como una... ¿cómo se dice? Un dogma científico. Entonces todo lo tienes que hacer en una ecuación matemática o te lo tiene que evaluar el profesional porque si no, no tiene validez. Y eso es un dogma, o sea, la ciencia sí ayuda mucho, pero cuando tú no la entiendes y dices, no, pues mi vida la controla la ciencia que no entiendo, estás en un vacío, el hijo de puta, y te deprimes porque dices, ¿dónde está mi valor? ¿Dónde está mi energía? Entonces simplemente no sé cuál sea la razón. La certeza viene en la sensación y en la experiencia. Sí, total. Por eso es importante de la espiritualidad, me he dado cuenta de todas estas cosas, hasta el cristianismo. Mira, aquí cargo mi rosario, que parte fundamental de todas las prácticas espirituales es justamente la práctica, ¿sí? Hay unas prácticas de meditación que te ayudan. Entonces yo he explorado varias y eso te ayuda a sentir, te ayuda a darte cuenta de cosas. Después sales al mundo y dices, uy, fue puta, el mundo me está hablando, o sea, esta pared me está hablando, o sea, la música, la canción que está sonando me está hablando y el mundo está vivo totalmente. Entonces como que ya empiezas a experimentar cosas diferentes. Pues bueno, algo que sí, una de las cosas más convincentes que tiene la espiritualidad versus la filosofía simplemente es que la espiritualidad tiene al cuerpo como un elemento tan esencial como las ideas, las filosofías o las certezas más intelectuales que vengan con eso. O sea, claro que sí. No lo tienen como un elemento inferior de ninguna manera, sino eso, parte esencial. Exacto. Y eso me parece que es una señal de sabiduría muy clara. Al menos esa aproximación holística tiene todo el sentido si estamos tratando de conectarnos con el todo. Pero solo una cosa que quería decir. En mi caso, ya autobiográfico, como el descubrimiento de mi cuerpo o algo así, o como sí, tal vez el descubrimiento de mi cuerpo, yo diría que empezó muy tarde, como las drogas fueron un elemento como importante, de veras, como yo era muy intelectual, estaba muy encerrado en la cabeza y tuve que abrir la puerta a patadas, de darme cuenta de todos los demás niveles que estaban operando
Y no solamente pensar el cuerpo como un cuerpo, sino inclusive en niveles, como una cosa son las tripas y lo visceral, y otra cosa es lo sexual, y otra cosa es el corazón, y otra cosa es ¿sí? Las extensiones, estas herramientas que hablan de hacer, etcétera, Y otra etcétera. cosa es el balance también de todas. Sí, eso yo diría que lograr sentirme como una unidad corporal me demoré como hasta el 2016, de veras. Como que sentí que de repente, a partir de mi crisis, hubo un momento muy claro para mí en donde sentí como un engranaje, ¡clac!, que aquí todo se engranó y sentí como que ya no eran piezas sueltas porque intelectualmente las dividía o las separaba de mi mente, sino que de repente sentí más la unidad. Eso me demoré mucho en que sucediera. Y supongo que las drogas, en el sentido hedonista de las drogas que están ahí, ¿no? En las fiestas, etcétera, en el sentido rock and rollero del asunto, las drogas puede que no sean el camino. Es como hacerlo un poco en reversa y a las patadas. Sí. Pero esa fue la manera en la que supongo que funcionó para mí. Con este tipo de guías espirituales, se me ocurrió algo, y es, en el primer episodio de este podcast yo hablé brevemente de la filosofía perenne, que es, en un ensayo de Aldous Huxley empezó el concepto, y es como esta idea de proponer que en todas las culturas, en todas las mitologías, en todas las religiones, en todas las prácticas espirituales de todas las culturas, hay en realidad un contenido subyacente a todas que es común, que nos habla de valores que son universales, que no se ven obstaculizados por, no sé, por las idiosincrasias culturales. Veo que tú estás muy un poco en esa onda, ¿o no? Sí. Primero empecé como desde la curiosidad y, digamos, desde lo profesional. Yo he hecho de todo, o sea, he sido desde músico hasta agricultor, hasta político, emprendedor, académico, he hecho de todo, y al final uno siempre vuelve a lo que tú dices, al cuerpo, y todo es universal, es porque uno lo siente en el cuerpo y todos somos lo mismo. Entonces, y esa experiencia, digamos, que empecé a tener con lo físico, fue un poco, también lo sentí muy fuerte en el DMT, y fue como, esto es lo que hay, o sea, aquí está toda la información que yo necesito. Por favor, cuéntame todo lo del DMT en detalle, por favor, de veras. Primero que todo, ¿cómo apareció? ¿Cómo se posó en tu mano? Los términos logísticos. Sí, yo quería hacerlo, ya he hecho yagé, he hecho muchas cosas. Y de hecho, siento que el DMT es como un yagé moderno, ¿sí? Que ya es extraído, pero es como la misma partícula, pero bueno, o sea, ya es un nivel más concentrado, más fuerte. Y siento que lo que tú dices, por ejemplo, a veces las drogas son el camino equivocado porque la gente está tratando de llenar unos vacíos, pero lo está entrando en reversa y no lo está haciendo con la ritualidad, los rituales son sumamente importantes en la vida. Exacto. Y cuando tú haces algo con un ritual te cambia todo, o sea, es como por ejemplo las armas, o sea, del taoísmo. Una droga es una arma, y tener una arma que uno no sabe usar, ni sabe para qué es, sin un maestro de pronto o alguna cosa, puede ser peligroso. Entonces, esto es un conocimiento ancestral, pero en este momento siento que estamos entrando a otro nivel, y es que lo podemos sentir este año. O sea, el que no haya sentido una conexión espiritual y que diga, están pasando cosas muy locas, sí. Pues no están, o sea, no. A mí me ha gustado mucho este año. Yo escucho críticas negativas y a mí, la verdad, personalmente, me ha gustado mucho. Entonces yo tenía el tema del DMT hace rato. ¿Y cómo fue? Porque vi documentales y había oído la experiencia, que es como conocer a Dios, bueno, que entender que todos estamos hechos de lo mismo. No recomiendo que nadie vaya con ideas en la cabeza, porque es totalmente diferente a cualquier cosa que te puedan decir, y es negativo llegar con expectativas. O empericado. No, cero, no. Tú tienes que hacer de hecho una dieta igual que con el yagé. Antes no comer carnes unos días, no emborracharte, porque es una limpieza espiritual también y te puede entrar muy fuerte. ¿Tú sabes por qué, así en términos bien científicos, qué onda con la carne que no debería estar en el sistema para ese tipo de cosas? No, yo no lo sé. ¿Sabes la explicación? Ok, eso es una tarea para nosotros acá. Vamos a averiguar esto. Yo creo que es más como la conciencia.
como Ok. ser consciente, bueno, voy a comer carne y si hace falta, o sea, yo y soy adicto a la hamburguesa, pero también me gusta la comida vegetariana, pero sí le he bajado mucho porque yo decía, ¿por qué tengo que comer carne todos los días? Conocí un man que tenía yagé en la nevera. Normal, así como tiene leche Sí. y un jugo hit ahí metido. Sí. Tenía yagé en la nevera todo el tiempo y fumaba, lo que sea, comía, cualquier cosa. Y decía, ¿quiere? Y lo sacaba de la nevera así. ¿Quiere un poquito de yagé? Así como si nada. Es lo que te digo de la espiritualidad, ¿sí? O sea, en muchas historias de estas antiguas muestran los secretos que están en un cofre de oro y que hay que pasar muchas cosas para poder llegar ahí y en realidad abren el cofre y no hay nada, ¿sí? O sea, es como que... Sí. Y hace parte de todo lo que te voy a explicar del DMT a continuación. Yo empecé a preguntar, entonces supe que un amigo... yo no me acuerdo. Bueno, un amigo, no sé por qué, salió el tema y me dijo, yo hice DMT. Y yo, ¿what? ¿Cómo hiciste? Me dijo, tengo una amiga en Tabio que lo hace y lo hace gratis porque ella es como, es su onda. Y yo, marica, por favor, contáctame con ella, necesito hacer esto. Bueno, y di con el parche que era, o sea... Una gente que lo toma muy en serio, incluso tienen una parte de cultura indígena para hacer el ritual. Y se fuma con unas hierbas porque el DMT no... Primero tomé un poquito porque era digamos, el yagé se hace como se hace porque el estómago destruiría el DMT si no se le ponen unos inhibidores a las enzimas. Entonces ahora todo eso ya está modernizado, entonces uno se toma el inhibidor, que es un polvo, después se toma un poquito de DMT y después te lo fumas. Eso no se puede fumar, pero entonces lo meten dentro de unas hojas que se prenden y... Bueno. Okay. Yo, entonces, pues nada, directo, me fui. De una sabía que el efecto iba a durar 10 minutos. Yo pensaba que me iba a ir a un lugar en mi mente súper... otro mundo, otro plano. Y no, fue la realidad, me envolvió, me sobrecogió, yo no podía respirar, o sea, mi respiración se activa cuando tú metes oxígeno, se activa más y todo se empieza a volver denso, y tú empiezas a ver que todo tiene sus elementales, sus caras, sus ojos. Y te... Dirías que simplemente las cosas tenían de repente cada una personalidad y rostro. Sí, exacto. Okay. ¿Qué es lo que te quiero decir? O sea, no es una vaina espiritual que uno se imagina que el espíritu es como la mente, como un sueño. No, es que aquí esto está vivo, ¿sí? Y que el concepto de la casa donde estás viene de la resurrección de muchos conceptos de casas que se han destruido y que vuelven y que está viva. Ajá. A pesar de que no se mueva, es un concepto que ha cambiado, que ha evolucionado, que está ahí con un propósito, no sé, es súper denso. Estás un poco viendo los seres eternos que hacen las cosas que conocemos el verdadero en espíritu variación. De las cosas es la idea y cómo esa idea renace y se materializa en las cosas reales. Entonces entiendes el templo, entiendes muchas vainas. Pero fue muy duro para mí porque yo no me esperaba eso, yo no entendía, yo decía, esto no era lo que yo quería, esto no me puedo mover, no puedo respirar, no me gusta este lugar. ¿No podía respirar? Sentía que respiraba y que no... ¡COVID! No, sentía, no sé cómo describirlo, sentía que mi cuerpo estaba separado de mí. Entonces como que el cuerpo está respirando, pero a mí como si tú dices estoy acostumbrado a respirar y ahora no necesito respirar, pero me hace falta. Sí. Algo así. Entonces yo decía, puta. Como si estuvieras desprendido del cuerpo necesitado, mundano, que necesita respirar, entonces, animal, pero al mismo tiempo es como no estás listo para ser ese espíritu puro todavía, necesitas respirar. Exacto. Entonces mi energía sutil decía, no me gusta estar acá, esto es muy denso para mí, me siento atrapado, el tiempo me atrapa, el espacio me atrapa, el aire me atrapa, esto es una mierda. Entiendo perfectamente que te sorprendió que las cosas fueran densas en ese estado. Exacto. Yo tampoco lo habría esperado. Exacto. Entonces, y espero no estarle dañando la experiencia a nadie que lo supongo que es distinto para cada uno. Sí, por supuesto. Y entonces, sin embargo, después hubo una segunda vez y yo no, pues como yo estaba desubicado, entonces esta vez sí, ahora sí lo voy a tomar más objetivo y voy a analizar qué es lo que está pasando. Entonces lo hice la segunda vez, me sentí igual y yo miraba a la gente que estaba conmigo y yo decía, qué pena porque yo creo que todo el mundo estaba como... Sí. Y yo estaba así, como el meme que para así como
que está a punto de explotarse la cabeza. ¿Y los demás eran Pero primíparos todos también? No, era esta gente que te digo que, Bueno. que lo hace a un nivel También espiritual. puede tener Ellos que poner- entendían, pero Sí. ellos no entendían yo porque estaba confundido. Yo les decía, no entiendo, ok. estoy confundido. Me miraba las manos. Yo, bueno. Wow. Y después cayó la noche y yo dije, jueputa. Y dijeron, vamos a hacerlo la última vez. Entonces yo, marica, 3 es un buen número. Y empezó esta tercera vez. Y yo me dejé ir totalmente. Pero no me fui a otro lugar. O sea, era como... Fue un parto para mí, fue un renacimiento. Fue increíble, pero fue doloroso. Y me salió una energía muy, muy, muy fuerte adentro. Y yo gritaba, pero eran gritos como de... Para mí eran de media hora cada uno. Era, ¡Uah! ¿Por qué gritabas? Y como que... Era inevitable gritar, ¿ok? Me salía una ¿O energía, querías? me salía Sí. una energía como si estuviera vomitando, Wow. no sé, como si estuviera naciendo, como si algo estuviera saliendo por ahí. ¿Te dabas alaridos? Pero eran como musicales. Ok. Bueno, y entonces... Y yo me reía y encontraba esa energía que te digo que uno encuentra cuando baja a la tristeza y siente esa conexión espiritual que tú dices esto y lloras y... Me salió risa, llanto, éxtasis, todas las energías que puedes tener dentro del cuerpo y sentí que desbloqueé más de lo que desbloqueaba con todos los otros procesos. Y yo dije, jueputa, nací. No, suena como Y el fue más inmenso increíble. alivio. Sí. Y entonces desde ese momento yo dije, jueputa, todas las ideas que me rodean, cada cuadrado, cada color, está ahí por una razón y me está dando un mensaje y estoy como en una simbiosis increíble con mi realidad. He seguido con prácticas y siento que entiendo todos estos conceptos cliché de la dualidad, de la Trinidad. Creo que los estoy entendiendo cómo funcionan, el tiempo. Hernando, yo quiero hablar un poco del paso de la dualidad a Trinidad porque en mi crisis precisamente sentí ese llamado, pero absolutamente. Vi ese siguiente escalón y he tratado como de codificarlo de muchas maneras y de manifestarlo también de muchas maneras. Antes de eso vamos a hacer un necesario y bienvenido corte comercial porque nuestros patrocinadores acá no son simplemente patrocinadores para generar ingresos, porque como que creo en el producto y en el servicio. Entonces veamos ahora un poco acerca de Nanay Repostería. ¿Los has probado? Son brutales estas tortas. No, pero espero probarlos porque soy muy dulce. Demasiado recomendado. Escuchemos qué tienen para decirnos. Nanay, repostería tradicional y vegana, ofrece una gran variedad de tortas y postres hechos de forma artesanal. Nuestros productos son naturales, equilibrados en azúcar y grasas. Incluimos frutas y vegetales frescos en nuestras preparaciones, así como nueces, semillas y harinas sin gluten. Tenemos combinaciones clásicas como las tortas de 3 leches, naranja con chocolate o limón y semillas de amapola, y sabores inesperados y deliciosos como zucchini y peras o zapallo con caramelo salado de coco. Nuestro menú es muy variado. Encontrarás recetas de pastelería tradicional y otras 100% veganas. Además, horneamos y decoramos tu pedido el día de la entrega para garantizar su frescura. Conoce nuestros productos en Instagram, Nanay Repostería. Nos encanta hornear para ti. Pues en la primera parte de nuestra conversación, de ninguna manera lo teníamos planeado, pero nos fuimos por una especie de agujero de gusano psicodélico espiritual. Fue todo un viaje conversacional. Y estuvo muy interesante. De hecho, quisiera preguntarte tantas cosas acerca de eso. Pero vamos a tratar de aterrizarlo ahora. Vamos a aterrizarlo un poco. De hecho, algo así como lo contrario. ¿Qué tal si pasamos de la iluminación espiritual a la superficialidad más en tendencia? Me refiero a Instagram. Es que quería probar esto como un ítem de las entrevistas o conversaciones. Y es, ¿cuál es tu imagen o post de Instagram con más likes? Y ver como qué nos aparece y qué nos puedes decir acerca de la imagen.
¿sí? Entonces quiero tener esa sección farandulera y veamos, esta resulta que es. Fui rápidamente revisando y esta es la que tiene más likes en tu Instagram este año. ¿Qué está pasando acá? Obviamente esto lo podemos ver en pantalla. Ese es mi hermano y yo colaborando en un proyecto. Yo estoy metido en 1000 proyectos ahorita y en muchos de ellos mi hermano es pieza fundamental. Hermano menor diría porque tiene el pelo teñido. Sí, nosotros decimos que nosotros somos hermanos gemelos separados por 9 años de diferencia, pero somos... En los restaurantes pedimos lo mismo sin darnos cuenta. Siempre vamos a hacer el mismo comentario a la vez. Y él es muy diferente a mí, como 2 hermanos gemelos, que ves que tienen personalidades diferentes, pero muchas cosas en común. El primer golpe visual es que son bastante diferentes. Vean los atuendos que pero tienen, sí, claro. Pero si tú ves fotos mías a la edad de mi hermano, siempre somos igualitos. Y tengo una hermana que queremos mucho y adoramos. Pero ella es como, bueno, hablando de la Trinidad, ella es como la otra cara de la misma moneda. Entonces, pero somos un powerhouse entre los tres, una vaina impresionante. Y ahorita estamos trabajando en proyectos de música con mi hermano y ahí estábamos grabando en su casa, que ahora vive en Teusaquillo, unas presentaciones con el artista Río, que es genial. De pronto Río. te pasaré. Sí, es un artista, es un maestro de la música increíble y te va a pasar. Hablemos un poco más de eso. Aquí Sí, me mira. interesa la música y los proyectos nacionales. Sí, mira. Río, ¿de qué se Río trata? tuvo un proyecto con éxito comercial que se llama Pedrina y Río. Seguramente lo has por oído. supuesto. Es ese Río. Ese es nuestro Río y es un extraterrestre. Sí. Es un ángel extraterrestre lleno de música. Y hemos hecho clic los tres, increíble. Yo canto, mi hermano es DJ y Río es multiinstrumentista y conocedor de la música, de las progresiones, de las armonías. Y estamos haciendo música muy interesante. Hasta ahora un proyecto pues como muy inicial, pero en eso estamos. Es un poquito imposible escapar de las maravillosas garras de la música, ¿no? Como que uno no puede en realidad huirle, por más que quiera volverse adulto o un ciudadano convencional. Es muy difícil, ¿no? A mí me ocurre que en realidad no me abandona. Llegan canciones... Para mí, o sea, y no sé si debería estar diciendo esto, pero ¿Por qué? una de las revelaciones más grandes que he tenido últimamente es que siento que la música es Dios. Y la música es esa, mire, ahí me dolió la cabeza y todo. La música es como esa esencia que tú tienes dentro, es tu alma, ¿sí? Y la música te habla y la música te llena de tantas cosas, te ayuda a tomar decisiones. Y pues tú sabes que la energía tiene vibración y tiene luz, y tiene esa vibración, es el sonido de la música. Y digamos que en este momento tú sabes cómo viene la música del medioevo, así toda armonías, muy celestial, y hemos ido hacia un momento de la música en la modernidad con todos estos aparatos y la era digital. Entra el beat y después entró el reggaetón y toda esta música en síncopa. Y siento que es como en la Matrix cuando está entrando la luz y está entrando los ataques de las máquinas, que es... Y siento que estamos tocando ese fondo en este momento de la historia. Ajá. Estamos tocando lo más bajo de la humanidad, pero también por el otro lado estamos tocando lo más alto. Y la música refleja todo eso, o sea, la música, el ritmo, las letras, la melodía. Estamos explorando un universo de la humanidad muy impresionante a través de la música. Yo he pensado en eso mucho, me interesa, como esto que hablas llamémosle un poco, va a sonar crítico, pero la hegemonía de la teoría musical occidental académica, entonces la música clásica, lo que te referiste como armonías que suenan muy celestiales. Yo estoy totalmente de acuerdo que desde que, digamos, explotó la música popular, siglo XX, podría decirse, y que fue de alguna manera la primera, como de ahí surgen las primeras experiencias que se sienten más universales y más populares, obviamente, sí. Música popular.
que uno de los grandes de las grandes revoluciones y de las exploraciones vírgenes que todavía hoy vemos los fenómenos de eso es el descubrimiento del ritmo, el descubrimiento de algo más telúrico, más terrenal, como tú dices, que se encuentra como en esos sonidos que están más basados en la percusión, en el ritmo, que se sienten más viscerales. Yo los asociaría geográficamente a África, a ese tipo de no sé, como pensar la esencia de la música ya no como armonía, sino en algo más primario como el ritmo. Y es como pensarla de la cintura para abajo en lugar de la cintura para arriba, como lo ha pensado. Muy interesante eso que dices. Sí. Voy a decir dos cosas ahí. Literalmente siento que está pasando eso que te digo, que las máquinas literalmente están llegando a lo más bajo, digamos, los lugares más recónditos de la sociedad. ¿Por qué? Porque esta tecnología, antes grabar un disco valía $1 millón, no sé, $300,000. En estos días estábamos en la media maratón musical con el movimiento libertario y nos contaban cómo era hace 10, 20 años grabar un disco de un artista. Era imposible, ¿sí? Solo se asomaba la punta del iceberg. Uh-huh. Y la tecnología, los computadores, YouTube, todo eso ha permitido que, o sea, la máquina está yendo lo más abajo a los hogares más recónditos del mundo a explorar qué está pasando y a sacarlos a la superficie a través de Instagram y todo eso. Es que uno piensa, bueno, sí, la tecnología, chévere, bueno, estamos en la modernidad, pero en realidad está pasando algo que nunca había pasado en la historia de los 4.000 años conocidos de nuestra civilización. Uh-huh. Y es que estamos viendo con nuestros ojos y oyendo con nuestros oídos en vivo y en directo en el momento real qué está pasando en una casa en este momento en Rusia o en Brasil, y todas estas cosas están surgiendo y me parece muy, muy interesante. Y lo otro que te iba a mencionar es, bueno, yo que he estudiado un poco taoísmo y he estudiado mucho el I Ching y leo las monedas chinas del I Ching, habla mucho de la división del cuerpo, la parte de arriba y la parte de abajo. Okay. Hay gente que tiene bloqueos. El ombligo debe ser el meridiano, ¿no? Sí, y mira que esta semana tuve también otro mensaje con el hombre se me olvida el nombre, del de Leonardo da Vinci, que son las medidas de la... Claro. Y fue como más o menos... El supuesto hombre con las armonías perfectas, sí, el hombre ideal de alguna manera. Cómo tú puedes acomodar tu cuerpo para que tu centro sea el ombligo y recibes un montón de energías muy locas. Entonces, digamos que leyendo el I Ching me doy cuenta que hay gente que tiene bloqueado. Pero el hombre de Vitruvio tiene el ombligo de alguna manera singularizado, de alguna manera, gráficamente o algo así. En el escrito de arriba y de abajo dice, si tú haces un triángulo equilátero con tus piernas y subes los brazos hasta tu cabeza, en ese momento tu ombligo es el centro de tu cuerpo. Y pasan cosas, ¿sí? Sí. Si estás así con las manos estiradas, eres un cuadrado perfecto y mides lo mismo de pies a cabeza que de dedo a dedo de la mano. Y todas estas cosas, es que como te digo que estamos en un templo y que esta materia es tan increíble, todas estas cosas importan y la geometría empieza a cobrar un factor muy importante. Y el cuerpo en las corrientes posmodernas, sobre todo todas, iba a decir las primeras, pero todas en realidad he escuchado mucho la crítica al antropocentrismo, ¿cierto? Ajá. Que es muy convincente y sin duda vale la pena escucharlo. Sin embargo, cuando entro en algo de no sé, echarle un vistazo a corrientes espirituales, me doy cuenta que el antropocentrismo no es un error de un egocentrismo colectivo o una alucinación de los seres humanos. Como que creo que sí es un portal hacia una armonía con el todo. Sí. Como que y supongo que hay algo que va a sonar muy católico en ese asunto, como a imagen y semejanza o algo así, ¿cierto? Sí. Pero creo que es acertado. Cuando Totalmente. Lo pienso, entre otras cosas porque lo tiene que ser. ¿Cómo vamos a estar excluidos? Sí, no, y ¿sabes qué? Nosotros tenemos un universo adentro, ¿sí? Y es un universo que no podemos ver, por eso los ojos ven hacia afuera y no hacia adentro. Y tú no puedes explorar el universo afuera porque está fuera de tu alcance. Lo que está en tu alcance es lo que tienes adentro y que solo tú entiendes y solo tú puedes sentir.
Y al explorar ese universo adentro descubres la espiritualidad y la universalidad de las cosas en tu cuerpo y las sientes. Y justamente tú estabas hablando un poco del cristianismo. A mí me parece que el cristianismo es totalmente antropocentrismo, porque fue cuando pasó la Trinidad de la que estábamos hablando ahorita. Claro, hay un cielo o unas ideas muy sutiles y hay una realidad que viene de abajo que también tiene un espíritu fuerte, pero tú eres una persona que está en la mitad, ¿sí? Entre el cielo y la tierra. No puedes saber qué hay dentro de la tierra y no puedes saber qué hay en el cielo. O sea, cada vez tenemos más conocimiento, pero tú no estás al alcance y tu tarea es estar acá, sintiendo ambas cosas. El hombre es la tensión como entre el animal y la divinidad, o sí, el animal y el ángel. Sí, y eres el árbol de la vida y recibes la luz. La luz son las ideas, las estrellas son una luz que es una idea, ideas de libertad, Urano, ideas de energía creativa, Marte. Que tengamos esa imagen sobre nosotros es perfecto, porque es la oscuridad que parece que es lo que parece que es como la mayoría de lo que existe, y de repente la luz diminuta, pero que es muchísimo más poderosa y que es lo que llama nuestra atención y lo que enfoca de repente nuestra atención. Y hay gente que es mucho más conectada con la energía de la tierra, sí, porque somos hijos de la tierra y del sol, y hay gente que es más conectada con la energía del sol, que es como el padre, y esa es una energía más masculina y la otra es femenina, pero nosotros necesitamos estar en una estabilidad. Y por ejemplo aquí entra la política mucho. La izquierda es muy de esa energía de abajo, sí, y la derecha es esa energía de arriba. Lo veo así también, claro. Por ejemplo, tú sabes que el sol es el que nos da el tiempo, claro, el que nos da las estaciones, no sé, o sea... Sí, es más positivo en todo sentido, que es lo mismo que decir masculino, porque impone algo y sí, impone entonces, lo positivo. Eso se ve reflejado en todas las cosas, y mira que todas las civilizaciones en realidad tienen esa concepción de volver un hombre. Las historias de la mitología griega o de la misma mitología de los muiscas, por ejemplo, ¿sí? que somos hechos de barro de la tierra y el dios sol, y tú ves los cuadros de Cristo y todo son historias que para que nosotros las entendamos, pero en realidad atrás tiene un halo de luz que es el sol. O sea, hay un montón de información ahí que hay gente que la toma literal o hay gente que no sabe cómo interpretarla, pero todo está ahí. Entonces sí tenemos estas dos energías, pero nosotros estamos un poco en la mitad. Mencionaste en algún momento que tenías un proyecto libertario que de alguna manera se conecta con el proyecto musical, pero sí. ¿De qué manera? No veo cómo exactamente. Mira, viendo el tema de ciclos... Es decir, ¿cómo es distinto a no sé, a un clásico emprendimiento musical que sea liberal o de otra índole? Mira, digamos que yo simplemente estoy cogiendo todas las herramientas. Disculpa, ¿qué es libertad? ¿Qué es el...? Sí, empecemos por ahí. Sí. ¿Qué es el libertarismo? ¿Cómo lo definirías? El libertarismo para mí es una energía también, ¿sí? O sea, tú lo puedes abordar, si eres psicólogo, desde la psicología de la persona libertaria que quiere romper, o si eres economista lo puedes enfocar desde la economía austriaca y la escuela de Chicago y la historia del libre comercio desde Venecia, desde la ruta de la seda, después pasando por Ámsterdam y Londres y Nueva York. La historia, si eres historiador también hay muchos momentos y muchos lugares que de los que te puedes pegar y puedes coger la excusa de decir yo soy liberal por esto, pero en realidad para mí es como una energía que traes dentro, y yo siento que la he explorado desde muchas latitudes. En últimas es una propuesta política y económica. Entonces te iba a decir, entonces desde lo político, por supuesto, está el liberalismo. Lo que pasa es que, entendiendo un poco los ciclos, este liberalismo y esa energía cobra importancia en ciertos momentos de cambio de la historia, ¿sí? Entonces tú cuando ves que se funda la República Francesa con la premisa de los derechos universales del hombre, todos están basados en la libertad. Sí. Entonces ahorita los libertarios nos pica el culito y nos dan ganas de... No nos gusta la República, no nos gusta el sistema internacional de Naciones Unidas, no nos gusta la policía, no nos gusta que nos jodan. No entendemos por qué la derecha tiene libertades económicas pero no libertades personales, y no entendemos por qué la izquierda busca libertades personales pero no libertades económicas.
Y yo creo que esto es una fuerza que tiene que cambiar los sistemas que hay ahorita. Entonces, te estaba diciendo la libertad universal, ¿sí? Entonces, el hombre es libre, el hombre es igual ante la ley. Las Naciones Unidas, tú ves el charter de las Naciones Unidas y dice lo mismo. El hombre es libre de hacer de tener cualquier credo, de mudarse al país que quiera, no sé, como mil cosas. Pero cuando después revisas estas instituciones liberales que liberaron una parte, se convirtieron en ese Cronos que se come a sus hijos y que ya... Y hoy lo estamos viendo en 2020, el colmo de la represión y de la opresión. Entonces nace este libertarismo otra vez, con las mismas ideas recicladas de varios periodos y decir, puta, mire, tenemos la tecnología, tenemos el vecino que vende pan aquí que hoy comimos, la que te está patrocinando hoy el programa y tenemos WhatsApp. Entonces, ¿por qué los impuestos son una expropiación? ¿Por qué me tengo que dejar expropiar? ¿No? Yo le vendo a Pablo lo que yo estoy vendiendo y generamos como un libre mercado otra vez básico, de decir la libertad es lo que yo cuadre contigo, y estas son cosas que necesitamos porque estamos viendo que nos está aplastando el mundo. Entonces, para proponer como una síntesis y una definición que sea bien capsulita para los que están escuchando por primera vez qué es el libertarismo, creo que se podría decir esto. De alguna manera se desprende del liberalismo clásico, solamente que lo revitaliza y al mismo tiempo que lo critica, porque el liberalismo en su oleada histórica parece que cumplió un ciclo y ya mostró sus límites y mostró su tiranía y su corrupción, que parece que está representada por los límites que impone la autoridad, que se podría decir que es el gobierno. Entonces digamos que el libertarismo, uno de los puntos claves es menos gobierno. Sí. Yo diría el liberalismo es adaptémonos a las... Gómez Dávila decía está actualizado. Liberalismo es que tú puedas decidir de qué eres esclavo, de qué sistema eres esclavo. Claro que sí. Nosotros ahorita no podemos decidir, es muy difícil decidir de qué país somos esclavos. Si somos esclavos de, no sé, si nos vamos a ir a España, pues del gobierno español, o si somos esclavos de aquí del gobierno, del Banco Central, que el Bitcoin es el que está rompiendo con esa esclavitud de la banca central, o somos esclavos de tal banco o de tal otro banco o de tal empresa o de tal otra empresa, y mira cómo ahora la gente puede estar en su casa trabajando. O sea, todo está cambiando mucho, y yo creo que la república no va, el sistema de república, que es esclavista para mí, va a cambiar, ¿sí? En favor de hombres libres que desde su libertad puedan seguir construyendo cosas nuevas con ayuda de la tecnología que hay ahora. Sí, para ser muy concreto, una de las cosas que me convence de las ideas libertarias tiene que ver con la idea que la tecnología desde hace mucho tiempo ya demostró lo caduco de la burocracia, de la burocracia tan... Y del centralismo. Que permea todo y obstaculiza tanto, y que simplemente está ahí como para justificar sueldos y un andamiaje que es innecesario. Exacto. Creo que la tecnología desde hace mucho ya demostró que estas burocracias son innecesarias. Ese es un punto muy concreto que me convence bastante de lo libertario. Otro punto es el centralismo. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años a Corea del Norte, y estos países totalitarios es muy chistoso porque, bueno, China es un caso particular que no tenemos tiempo hoy de discutir bien, pero lo que uno siente en Cuba o en Corea del Norte es, en Corea del Norte somos 40 y pico millones de personas y solamente hay 10 tomando las decisiones por todos. Entonces el país se quedó estancado en el tiempo porque todas las personas tienen que estar haciendo lo que su corazón les manda, porque es que la libertad no es voy a hacer lo que se me da la gana, ¿sí? Sino la libertad es voy a encontrar lo que yo soy y poder ofrecérselo a la sociedad libremente y poder comerciar y poder intercambiar cosas. Entonces los coreanos no están aportándole nada y no están avanzando en el tiempo porque se quedaron, porque solamente hay una persona decidiendo cómo funciona todo, y es imposible para un cerebro decidir cómo va a funcionar toda la sociedad. Esa arquitectura social es ridícula. Yo sí entiendo. Yo diría que aquí hay unas cosas que lo libertario está totalmente conectada con su tiempo, pero hay otras en las que creo que va a tener una enorme oposición. En primer lugar, creo que es muy acertado históricamente que ponen en realidad la economía como el espacio
de organización del individuo y de la sociedad por encima de la política. Eso sería como la primera vez en la historia si hacemos ese cambio de posición o de ranking. Y me parece que es totalmente acertado, como hace mucho tiempo que el capitalismo y la economía va remontando a la política como en realidad como digamos, la dimensión que marca la pauta. Si me explico, cada vez más va relegando a la política y demostrando lo innecesario o lo secundario, que es esa parte que debería ser solo administrativa. Sí. Entonces eso creo que es muy acertado y sí va para allá el mundo. La parte en la que creo que los libertarios van a darse un gran golpe contra una pared es el asunto de algo así como una gobernabilidad global, como una especie de autoridad global. Creo que eso va a ser inevitable. Yo diría que el gobierno planetario va a suceder si no está sucediendo ya. Y creo que eso es antilibertario, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y yo ahorita, digamos, estoy haciendo muchos proyectos con los libertarios. Tengo a mis libertarios empresarios, mercado de capitales. Tenemos la media maratón empresarial financiera en febrero de 2021, y justamente algo que estamos viendo es que es imposible escapar a la OCDE, imposible escapar a la Unión Europea y a las Naciones Unidas, que te van a perseguir hasta el último momento de cómo haces tus transacciones, con quién duermes, con quién haces negocios, con qué redes sociales estás usando, cuáles son tus gustos. Pero yo sigo teniendo esa esperanza de que podemos romper eso. Cada vez está más difícil, o sea, te lo digo, estoy viendo, por ejemplo, como los que llamaban paraísos fiscales, que son jurisdicciones libres de todo este infierno fiscal que hay en los otros países, y entonces la gente está entrenada y les lavan el cerebro para decir, uy, no, es que esos paraísos fiscales y la gente nos roban, como si en serio lo público fuera de uno, pero lo público es de unos políticos ahí. Bueno, el caso es que sí, parece inevitable el tema del control mundial de un gobierno mundial, pero yo veo que podemos ser el David contra el Goliat, y que por algún lado se tiene que romper esa mierda, porque no podemos vivir en una esclavitud total. Bueno, una pregunta. ¿De qué se trata? Y esto es para que lo promociones desvergonzadamente. ¿Qué es esto de la maratón, media maratón? ¿La gente puede participar de eso? ¿Los que les suenen estas ideas atractivas de alguna manera? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hay para promocionar ahí? Entonces, nosotros, digamos, se fundó el movimiento libertario hace 5 años, y ahora hay muchos movimientos que promueven la libertad en Colombia y en el mundo. Pero yo, con mi enfoque, o sea, hay gente que se enfoca mucho en la política, en la economía, y mi enfoque es un poco, cumplamos los sueños, hagamos realidad los sueños de la gente, ¿sí? Como eso que tiene, digamos, María Alejandra Londoño, que es una compañera mía del movimiento libertario, dice que el liberalismo es amor libre, ¿sí? Amor por las cosas que tú haces, por las cosas que te gustan. Y yo quiero buscar unos vehículos que sean modernos, con Bitcoin, con crowdfunding, para poder financiar estos proyectos que tienen mis libertarios. O sea, hay gente que tiene paneles solares, hay gente que tiene productora de video, hay gente que vende helados, gente muy talentosa, música. Hicimos la media maratón musical y entendimos el modelo de negocio. Entonces, lo que quiero hacer yo es empezar ya a generar una comunidad que ya sea libertaria, que no tenga gobierno, que se rija bajo estos principios innovadores, para mostrarle al mundo que sí se puede, porque a nosotros nos dicen, pero eso nunca ha funcionado. Entonces yo les digo, mire, aquí estamos creando una comunidad de gente que trabaja con unos valores diferentes, que no le obliga a nadie a nada, que no le expropia a nadie nada, y que es amor libre. ¿Y de verdad están intentando, y en qué medida están logrando separarse de la moneda y de la banca? ¿Sí están utilizando Bitcoin? Estamos en una etapa muy inicial, pero sí ya hay proyectos del tema de data science y del tema de criptomonedas, blockchain, que ya hasta ahora están empezando a andar. Estamos en una etapa muy, muy inicial, pero sí. Pero sí son muy conscientes de estar tratando de
de evitar ciertos canales. Sí, obviamente hay que ser pragmático y pues vivimos en una jurisdicción y hay Sí. cosas a las que se puede escapar y hay cosas que no, pero estamos haciendo el intento porque lo importante, digamos, ese tema que hablamos espiritual es, tenemos una realidad que es la madre de lo que va a pasar después y tenemos una idea, un punto al que queremos llegar, vamos a andar el camino a ver qué nos sale y qué nos encontramos y ahí nos va a salir la creatividad. Y demostrarle a la gente si se puede o si no se pudo, si yo puedo comerciar o tengo un asistente que no está en esta ciudad ni en este país y si se puede ese modelo de negocio o si me toca entonces regirme bajo el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Ministerio o no. Parece que tienes como muchos proyectos Sí. ahí, una cosa que me parece genial, pero quería que me mencionaras uno que consideraras que es exitoso. Que supongo que hay muchos ejemplos de eso, pero uno muy concreto que es... ¿Que estamos haciendo nosotros? Sí, sí. Ah, bueno, no, esta media maratón empresarial, que es una comunidad que tenemos con el Instituto Juan de Mariana de España, con la Friedrich Naumann de Alemania, con el Ayn Rand Institute, con el Atlas Network, y estamos creando una comunidad en la que estamos logrando cosas hacia adentro. Estamos ya montando la disquera, estamos haciendo cada proyecto realidad, entonces sí está funcionando, la verdad. O sea, todavía estamos en una etapa muy inicial, como te digo, pero la rueda de negocios que se va a generar, Agorista, por favor lean Agorismo, así sea en Wikipedia, y miren que es posible empezar a crear una comunidad en la nube. Es que ya estamos en las nubes, Claro, y esa comunidad es indestructible con las herramientas que tiene la República actual, entonces para allá queremos ir. Algo que creo genuinamente es, digamos, hay lugares donde el libertarismo claramente va de la mano del capitalismo y lo promueve, y hay otras en donde veo que de alguna manera está corrigiéndolo, y creo que una de las más claras es la idea de comunidad, Sí. Porque Solidaridad. la explosión de población, la industrialización, todo, digamos, el desarrollo del capitalismo trajo consigo, me parece, el distanciamiento cada vez más exponencial del individuo y su comunidad. Y esto sí ha demostrado ser un problema en muchos niveles. La pérdida de comunidad, de conciencia de comunidad. Entonces creo que está muy bien que vuelva otra vez a germinar, que el cosmos de nuestras relaciones y de la construcción desde una economía hasta una política sea a partir de comunidades o de una comunidad. Sí, porque la libertad implica necesariamente responsabilidad. Entonces, si tú dices, quiero construir un puente en mi pueblo, entonces lo que va a hacer es votar por este candidato y a ver si algún día pasa. Entonces, ahora el nuevo mundo tiene que ser unámonos. Mira cómo pasó con la seguridad el año pasado, que se metieron en los conjuntos y entonces la gente confía que la policía y el alcalde le resuelva, pero entonces salieron y dijeron, mucho gusto vecino, no nos conocíamos, ¿cómo vamos a defender esta propiedad que es nuestra comunidad donde vivimos? Lo mismo, si queremos hacer un puente o si queremos, pues arreglémosla y hagamos, porque es que somos 50 millones de manos, de 100 millones de manos en Colombia que podemos hacer las cosas y no decir, ay no, bueno, entonces voy a ir a votar, o se me olvidó ir a votar, y entonces ya la responsabilidad la tiene solo el político y entonces voy a dejar que el político decida todo por mí. No. Es una perfecta estupidez desde la perspectiva más práctica. Sí. Es como hacer las cosas de la forma más demorada posible y de hecho hacer que el objetivo se hunda de nuevo. Claro. En quitárnoslos de las manos y que se hunda en burocracias. Llevamos 70 años haciendo el metro de Bogotá. Cuando yo pienso en qué hacer, hay veces que uno tiene como ese llamado a qué hago por mi país, ese llamado político, que trato casi siempre de suprimirlo, porque me asquea la política también, pero cuando lo siento y trato de decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer o qué podríamos hacer? Casi siempre concluyo algo muy parecido, que es como, pues hacer yo, no depender del gobierno para nada, sino hacer yo mismo o nosotros mismos lo que sea que haya que solucionar, además al nivel más inmediato y práctico posible. Como esta calle está rota, bueno, pues nosotros podríamos pavimentarla.
lo podríamos hacer. Ah, no podemos hacerlo realmente. ¿Por qué? Porque hay una ley y una normatividad que nos lo impide. Entonces, que y la misma que perfecta solidaridad, torpeza. Claro, y es que mira que para mí, digamos, parte de las cosas que hizo Napoleón fue decir, bueno, antes la iglesia era la encargada de la moral y la caridad y la educación, y con eso tenía el control de la población. Entonces le pasó al Estado esa responsabilidad. Entonces ahora, si no es el Estado el que hace la caridad, entonces con el Estado vamos a rescatar a toda la gente pobre y a toda la gente enferma y todo esto. Pero mira, por ejemplo, en Inglaterra están las charities, que son privadas, y las empresas ponen plata ahí porque pagan menos impuestos, pero si deciden ayudar a una comunidad a través de una caridad, pues la misma comunidad lo puede hacer, ¿sí me entiendes? Entonces, claro. Ese monopolio de la caridad, que entonces solo Claudia López y Iván Duque van a ayudar a San Andrés, probablemente no lo van a hacer muy bien, ¿sí me entiendes? Entonces, todo esto se puede hacer de una manera diferente. Entonces, quiero entrar ahora en dos cosas. Primero, en una especie de críticas, ahora sí, como haciendo de abogado del diablo con respecto a las ideas libertarias o a esa propuesta. Antes de eso, sin embargo, quiero ser también muy concreto. Hay un post, una publicación tuya, en donde aparece como un caballo de Troya que podría posiblemente entrar, que creo que está siendo, digamos, liderado o jalado por Alejandro Gaviria. Parece que el caballo de Troya trae en su vientre el socialismo, entiendo, es algo así, un meme, una especie de meme o algo así. Aquí lo estamos viendo igual. Lo primero que quiero saber es, y esto es para que empieces a medir qué tan desinteresado estoy en la política, ¿quién es Alejandro Gaviria? Y antes de que me respondas eso, quiero anotar que es un poco, o sea, para mí es supremamente chistoso el nombre que tiene, porque ¿qué puede ser más diseñado en un laboratorio como un político colombiano que alguien que se llame Alejandro Gaviria? Sí. Es Es decir, tiene todo el sello de un cierto tipo de político que hemos escuchado. Sí. Es como vuelvan a hundir el botón de random para que me vuelva a salir una misma fórmula, y lo digo de la forma más superficial desde el nombre. Alejandro Gaviria tiene demasiado nombre de político. Porque todo es marketing. Claro, pero ese es realmente su nombre. Sí. Es decir, desde una mirada como más, ¿qué sería? No sé, marxista o izquierdosa, sería como, ahí está el sello de la oligarquía una vez más en ese nombre, Alejandro Gaviria. Entonces, ¿quién es? ¿De qué manera lo consideras que hay un riesgo de socialismo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, en esto antes quisiera decir un disclaimer muy importante, y es, bueno, a los libertarios normalmente la gente de izquierda nos dice fachos, y la gente de derecha, o supuesta derecha, nos dice progres, bueno. Ya. Pero digamos que el tema de izquierda y derecha era una línea de una dimensión, ¿sí? Un eje. Sí. Entonces, pero pues digamos, los libertarios usan el diagrama de Nolan, que ya es un rombo de 2 dimensiones, y dicen izquierda, derecha, libertad y estatismo. Sí. Entonces yo ahorita estoy muy ubicado en este eje Y, de decir, no me importa si es izquierda, derecha, si es Uribe, Petro, Claudia López, Robledo, todos no están aquí en la libertad que o sea, si yo fuera gobierno, yo diría, bueno, yo hago una coalición de todos y buscamos un medio, pero yo soy un libertario, tengo que hablar de libertad. Entonces, yo siempre estoy diciendo, bueno, para la libertad, y entonces acá veo a estos políticos y digo, cualquier riesgo a que nos bajen hacia estatismo o control estatal, claro, hay que decir no a eso. Entonces, no es que yo esté en contra ni de las políticas de izquierda ni de derecha, que eso es otro tema. Pero para pintarlo de una forma muy explícita, yo creo que uno podría decir que el libertarianismo libertarismo, digamos. El libertarianismo creo que es de derecha con respecto a la seguridad, la fuerza pública, digamos, la policía, la seguridad, como la manera de manejar la criminalidad.
Como que se tiene que mantener esa institución. A mí me parece que los partidos políticos lo han satanizado, pero mira Bogotá. En Bogotá, desafortunadamente o afortunadamente, la policía no es la que nos cuida. Los que nos cuidan son los celadores. Eso es, cada uno haciéndose responsable de su seguridad. Entonces, a uno le podrían decir, no, claro, entonces paraco. Porque entonces inclusive en ese sentido también propondrían algo privado. Claro, manejo privado de todo. la seguridad. De la justicia, manejo privado de la justicia, wow. Manejo privado de todo. Es que nos están imponiendo un contrato social. ¿Quién firmó un puto contrato? Yo no he firmado ningún contrato para que me obliguen a esta mierda. La policía me ha extorsionado, a mis papás los robaron en su casa y descubrieron que había miembros de la policía ahí. Entonces no estoy despotricando contra gente específicamente, pero creo que se ha convertido en una institución politizada, corrupta, y confío más en el celador de mis papás que en el cuadrante que cuida. Pero la idea de quitarle de las manos al gobierno o a una autoridad central, la idea de que es el último que puede ejercer el monopolio de la violencia, se llama. A la fuerza física, violenta, para mantener un último orden, quitarle de las manos eso, me parece... Yo no estaría tan seguro de que eso pueda funcionar. O de cuáles son los riesgos. Y trata de ser autocrítico con cómo sería, cuáles son los riesgos de la doctrina libertaria. ¿Qué cosas crees que de pronto trae inherentes a las propias filosofías que puede que no funcionen? Hay muchos lugares desde los que puedo abordar esa Para pregunta. empezar, bueno, algunos dicen que es idealista. Sí, claro, otros dirían que es que colinda con el anarquismo ya. Sí. Y... Yo soy anarcocapitalista o anarquista. Sí. Pero nunca has hecho una mirada crítica diciendo sí, como esto puede que no funcione. Por supuesto. Y de hecho ahorita iba a decir, ¿cuáles serían los puntos? A mí me parece que, por ejemplo, este estatismo y la izquierda es necesaria y la derecha es necesaria porque son dos caras de la misma moneda y lo que me da miedo es que lleguen al poder y me obliguen a hacer lo que ellos quieren, ¿sí? Mira, por ejemplo en Estados Unidos, en los estados donde hay libertad de armas, allá no es donde hay los asesinatos estos en los colegios, no es donde hacen estas protestas donde se tiran la ciudad y lo que terminan es afectando a la gente del común que quiere salir a trabajar o que tiene una tiendita, ¿sí? En realidad el tema del control de armas, como te decía desde el taoísmo, un arma es una cosa de mal agüero, pero hay que tratarla con toda la ritualidad. Y te quiero dar el ejemplo de Canadá. En Canadá hay muchas regulaciones para las armas, pero tú puedes tener 300 rifles en tu casa, ¿sí? Y conozco gente que tiene 300 rifles en su casa en Canadá. Y en realidad genera una especie de balance entre la sociedad y el gobierno y entre las diferentes partes de la sociedad y sobre todo frente a las mafias, porque cuando tú prohíbes las armas y le das monopolio de la violencia al Estado, le estás entregando el monopolio al Estado y a las mafias, porque a las mafias les importa un culo cumplir la ley. Entonces estás quitando las armas es al ciudadano el común, ¿sí? Que podría estar defendiendo su comunidad o que podría estar generando un balance de, bueno, no se metan con mi propiedad, ¿sí? No necesariamente soy un loco que va a salir a matar a la gente, o sea, lo que tú decías, hasta las drogas son un arma, hasta un karateca es un arma y si se vuelve loco en un avión mata a todo el avión, ¿sí? Entonces, yo defiendo y en general los libertarios defienden mucho el derecho pues al libre porte de armas, y Estados Unidos tiene la constitución, lo primero que se puso fue vamos a permitir que la gente tenga armas. Si la gente hubiera tenido armas en Venezuela, probablemente con palos someten a la gente, ¿sí? Con palos someten a la gente porque la gente no sabe usar un arma, no tiene armas. Entonces las armas es un tema complejo, estoy de acuerdo, pero para mí ha funcionado más cuando hay libre porte de armas que cuando el Estado tiene el monopolio de la Entonces violencia. Creo que de pronto el vicio idealista viene por este lado. La doctrina libertaria, y doctrina puede que suene muy fuerte, digámosle así por ahora, la doctrina libertaria creo que descansa en últimas en una necesidad de un intenso sentido de la responsabilidad personal. Sí. Cosa que, aterrizado a la psicología más básica, requiere de un nivel de madurez bastante fuerte por parte del individuo. Lo que dices. Entonces, la pregunta sería pesimista,
esto es algo que la mayoría de la gente puede manejar, e inclusive esto es algo que la mayoría de la gente está dispuesta a hacer o puede hacerlo, alcanzar un nivel de madurez, de responsabilidad personal que sostenga todo el sistema. Sí, yo lo veo como un aprendizaje. Ahorita, por ejemplo, hay una tecnología que permite que tú imprimas en 3D armas, ¿sí? Y fue un tema Sí, recientemente en Estados Unidos y Trump habló en contra de impresión en tu casa de un arma. Claro. Pero es imparable. Entonces yo te voy a comparar, por ejemplo, con las fintech, que son las aplicaciones para bancarias, que en Colombia las restricciones no nos han dejado usar eso y la gente, yo en mi trabajo, con mucha gente que trabajo, no saben qué es Nequi, no saben bajar una aplicación. Y si tú miras Inglaterra, por ejemplo, que llevan 15 años usando estas aplicaciones porque la regulación les permitió, entonces ellos han tenido una curva de aprendizaje, ¿sí? Claro. Aquí o en los lugares donde no se puede usar armas, no ha habido esa curva de aprendizaje. Claro, debemos empezar por algún lado y probablemente no debe ser abruptamente, no, entonces mañana todo el mundo compre 1000 armas, ¿sí? Sí, de pronto hay una transición o hay una curva de aprendizaje que hay que tener, pero es mejor tener ese aprendizaje. Para los temas más peligrosos y riesgosos pueden estar al final de la lista de apertura. Sí. La primera apertura es económica. Es como si tú te vas de la casa de tus papás a los 15 años, como hizo mi hermana, o si te vas de la casa de tus papás a los 40. Entonces probablemente no tuviste una curva de aprendizaje y va a ser más duro, ¿sí me entiendes? Claro. Pero las armas, como te digo, la tecnología va a permitir hacer armas y no van a ser solamente las fuerzas militares o Estados Unidos, Israel e Inglaterra los que hacen armas. Bueno, así como yo veo lo del movimiento libertario, que creo que pone de primero a la economía como el espacio principal de hacer para que la gente construya su vida en el plano que se vuelve político, pues la supremacía yo creo que es más económica que política, y por otro lado creo que el vehículo más efectivo sobre el que se pueden montar, o la corriente en la que podrían avanzar, sí es la tecnología. También lo veo muy que están actualizados con esa manifestación que rompió la humanidad desde el 2000 en adelante. Internet, las tecnologías, etcétera. Pero que aquí va otra crítica. Estoy ahora intentando como críticas al respecto, y es hace poco yo pensaba que, digamos, en el mundo el acceso a las tecnologías, a internet, por ejemplo, el acceso a internet o a un celular, yo pensaba que estaría como en 70% de la población, 80% de la población tiene acceso y un 20-30% no lo tiene. Y hace poco escuché la estadística y es lo contrario, y no lo podía creer. Cosa que de pronto habla de mi inocencia privilegiada, por no decir de mi desagradable privilegio o algo así. Pero bueno, eso sería un problema, ¿no? Si la tecnología es el vehículo más efectivo para esta apertura libertaria de la sociedad y resulta que la gran mayoría de la población mundial no tiene acceso, entonces... En ese sentido también yo creo que las cosas están pasando muy rápido. Si tú ves, volvamos a la Edad Media, al Renacimiento, la impresión del libro, cómo cambió el mundo definitivamente, la creación de la radio, la televisión, el telegrama, cómo cambió los sistemas políticos. Yo creo que esto, al contrario, ha ido muy rápido. Y tú, si vas, hoy estábamos hablando también con nuestro amigo Darío Pérez del Guaviare, que él estaba visitando por un proyecto, y allá no encuentras una carretera, pero sí encuentras celulares, y sí encuentras café internet, y encuentras impresión, y encuentras YouTube. Entonces, digamos, los estatistas te van a tratar de asustar diciéndote, no, es que necesitamos que el Estado esté en todo el territorio, porque pobre gente. De pronto la gente sin Estado se pondría más pilas y tendría una ciudad más desarrollada, y la tecnología les puede dar la herramienta. Entonces sí, probablemente no todo el mundo tiene un celular smartphone, pero el crecimiento sí ha sido mucho más rápido, y yo creo que las restricciones van a tener que bajar. Entonces creo que, digamos que no desde la teoría sino desde la práctica, yo creo que podemos intentarlo, y es algo loable, y somos early adapters de este nuevo sistema que se tiene que venir en el mundo, porque todo tiene que cambiar con la tecnología. Bueno,
Quisiera continuar, de hecho, sí, hay muchísimas muchos temas, cosas son para muchas hablar. cosas, sí. Si en algún momento vamos a tener muchísimos invitados, de todo tipo de invitados también para hablar de temas varios, etcétera. Es muy ecléctico, digamos, este espacio. Pero en algún momento, si quisieras volver, me parecería fabuloso entrar en este tema de el paso de la dualidad a la Trinidad. Que, no sé, un tema filosóficamente pretencioso, pero de veras que sí quisiera entrar en eso y muchas otras cosas. Gracias por estar acá. Pablo, muchas gracias, qué exploración tan interesante. Al final me aceleré un poco porque vi el tiempo y sé que el tema es muy extenso y muy controversial. Sin embargo, quiero recalcar que todo esto se hace desde el corazón, ¿sí? No somos los malos del paseo, por el contrario, yo sé que tanto la izquierda, sobre todo la gente del común, no los políticos, y la derecha también, la gente del común, como los libertarios, cada quien está tratando de hacer lo correcto, ¿sí? Y tiene unas razones para hacerlo, pero a algunos nos toca más duro porque la gente está prevenida. Entonces, nada, seguimos pedaleando, tratando de hacer cosas, y muchas gracias a ti por este espacio tan increíble para poder hablar extensamente y sin tapujos de todos estos temas. Ok, muy bien. Gracias. Un aplauso por este primer capítulo con invitados. Este episodio fue patrocinado por Nanay, repostería tradicional y vegana hecha de forma artesanal.